al capítulo número 11 de Maduras sin Censura. Un espacio para hablar de sexualidad femenina, ciclos, placer, perimenopausia, sin filtro, sin tabú, sin censura. Soy Pati Uvilla, matrona, mentora en sexualidad. Puedes encontrarme en redes sociales como @patiuvillaterapias y en mi página www.patiuvillaterapias.cl. Y yo soy Paulina Roa, coach de empoderamiento femenino, y me encuentras en redes como @paulinarroa.cl. Juntas con Patricia abrimos conversaciones que toda mujer merece escuchar, porque cuando el cuerpo cambia, la sexualidad también. Bienvenidas al capítulo número 11. Hola, hola, bienvenidas. Saludamos a todas las que nos están escuchando. Sabemos que nos escuchan desde Estados Unidos, desde Australia, de México, Colombia. Así que saludo desde España también. Recuerden, colóquenos aquí desde qué ciudad de esos países nos están escuchando. Indudablemente de Chile también. Y bueno, el capítulo de hoy va a ser sobre menopausia, perimenopausia y trabajo. Así que si ustedes ya están sintiendo sus primeros síntomas y tal vez no se han dado cuenta o no han hecho la reflexión de cómo les está afectando en el trabajo, bueno, quédate porque va a estar interesante. Tal vez si has pensado en cambiarte de trabajo, a lo mejor ya te ha pasado, ¿cierto?, de pedir licencia. Tal vez tuviste que pedir un día libre porque te mandaron a hacer muchos exámenes, el ginecólogo o tal vez otro especialista porque ya empezaste tu peregrinaje por las especialidades médicas. Entonces quédate que este capítulo te va a interesar. Exactamente. Ya en el capítulo anterior entramos a hablar de lleno de perimenopausia y el camino hacia la menopausia, ¿cierto? Y empezamos a romper ciertos mitos asociados a que esto es un tema para las mujeres cercanas a los 50 y ya, ¿cierto? Dijimos, esto es desde los 30 y tantos en adelante. Y hoy día, con Patricia, queremos bucear en las profundidades de en base a los resultados de la encuesta de perimenopausia, que se cumple un año ya ahora, pronto en julio, y queremos hablar de cómo están viviendo, cómo lo están pasando las mujeres en sus entornos laborales. Cada vez hay más mujeres en contextos de trabajo, ¿cierto? Ya sea eh, prestando servicios, ¿cierto? De manera dependiente, eh, ya sea en oficina, realizando actividades, algunas de manera híbrida, pero gran parte de hoy día de las mujeres de alguna forma también se han incorporado al campo del trabajo y en ese contexto nosotras con Patricia quisimos ver, queríamos ver qué está pasando en esta etapa del ciclo vital, porque como decíamos en el capítulo anterior, las organizaciones ahora, hace, no sé, menos de 10 años, recién empezaron a implementar, ¿cierto?, las salas de lactancia. Recién empezaron a hacer adecuaciones laborales, ¿cierto?, con la incorporación de la mujer. Ahora que la natalidad está a pique, o sea, estas últimas semanas nos han llenado de información en redes sociales de la baja en la tasa de la natalidad en Chile. Y ahora están las salas de lactancia. Bien, por fin, pero ¿cuántos años tuvieron que pasar? Entonces, no podemos esperar que pasen cuántas décadas más para que recién las organizaciones empiecen a hacer las adecuaciones necesarias para esta mujer que cada vez van a haber más mujeres en el contexto laboral con perimenopausia, con menopausia, con posmenopausia, ¿cierto? Todas las mujeres sobre 40 años en promedio van a estar en ese rango y van a ser la mayoría, pensando, ¿cierto?, en el género femenino, que van a estar en espacios laborales. Así que obviamente esta información es valiosa para ustedes y vamos a estar hablando de eso hoy día porque probablemente ni siquiera te lo habías cuestionado. Tal vez todavía el tema de los cambios hormonales está en tu esfera personal.
recién estás asimilando y cómo lo vives con tu pareja, en tu casa, con tu familia. Pero ¿y en el Claro. trabajo, donde pasamos 9 horas diarias, 5 días a la semana? ¿Acaso no es importante mirarnos en el espacio en el que estamos mayor cantidad de tiempo despiertas en el año? Yo creo que sí. Sí, sí, es que justamente las mujeres nos han enseñado tanto esto de separarnos, vernos por separado, que ahora que hasta nosotras hablamos de esta integralidad y claro, la mujer piensa, ah, me quejo de mis problemas en mi casa, o tal vez cuando estoy en el happy hour con mis amigas, o tal vez el domingo si me junto con mi hermana, otra amiga, pero resulta que está toda la semana esta mujer trabajando y no hace el match de decir, esto que me está pasando y que yo me desahogo el fin de semana con mi mamá, mi hermana, mi amiga, mi hija, a lo mejor tengo una hija que es adolescente y converso con ella, pero yo no pienso que de lunes a viernes, ¿cuántas que trabajan hasta el sábado también? De lunes a sábado están lidiando porque a veces una trabajan de lunes a viernes en la oficina y el sábado igual hacen algo de trabajo porque el viernes salieron temprano, ¿cierto? Entonces el sábado tienen que terminar las famosas presentaciones, las PPT, y ahí está afectando la perimenopausia. Entonces eso es lo que nosotros le estamos haciendo siempre el llamado, a verse de manera integral. No soy solamente, no soy distintas mujeres y que mientras estoy en el trabajo me tengo que olvidar de mis otras facetas. Sí, ahí el otro día en una sesión de coaching, bueno, de mi programa nuevo con una de mis clientas, hablábamos de esto. Y me decía, es que Pauli, es que tampoco hay espacios para que uno se dé cuenta de esto. O sea, nadie nos enseñó, nadie nos dijo, esto no se habla en la televisión, no se comenta. Es como una conversación muy de pasillo entre compañeras de trabajo, pero no hay espacio. O sea, ella me decía, si tú no hablas de esto, yo no hago el link, no me doy cuenta. Y podía haber pasado la vida sin darme cuenta de que todo esto que estoy sintiendo también tiene que ver con mi proceso de perimenopausia. Porque soy mamá, porque mi hija se enferma, porque tengo a mi pareja. También a veces hay conflictos entre parejas que resolver, hay conflictos con la familia, en el trabajo, hay roles que se cumplen dentro del contexto del trabajo. Hay cambios en el trabajo a veces de jefatura, ¿cierto? Y altera el ánimo a todos los equipos. Entonces, yo solamente ando y por más, digo lo que me decía esta clienta, por más ella que lleva 3 4 años aproximadamente, sí, con terapia, psicoterapia, ella me decía, pero ahí no veo estos temas. Entonces, efectivamente, faltan espacios también de poder aprender y luego ir incorporando las prácticas en la vida cotidiana de esta nueva forma de habitarnos como mujer en perimenopausia, en donde ya los hábitos anteriores no están siendo suficientes, como por ejemplo, en esta clienta en particular, me mencionaba el tema de su aumento de peso. Me decía, siempre fui talla 40 y hoy día estoy siendo 42 y ¿sabéis qué me dijo Pauli? Estoy comprándome una más porque prefiero que se vea suelta la ropa. Y como lo mismo, hago lo mismo de siempre, no sé qué me está pasando. Y me siento tremendamente frustrada. Entonces, hablar esto, escuchar esto es lo que necesitamos y con la Patti estamos buscando resonar y llevar a muchos espacios, porque acá no queremos juzgar, porque todas hemos estado perdidas. No buscamos juzgar y decir por qué no lo hiciste antes, por qué no lo pensaste. Lo que buscamos es que ustedes sepan y con datos súper concretos. Y vamos a contarle a las chicas, a nuestras mujeres, los datos, porque aquí no estamos hablando instintivamente, pero también hay muy poca información en el mundo respecto a qué le pasa a la mujer inserta en su trabajo, viviendo perimenopausia. Y
lo poco que hay es de países mucho más desarrollados, donde la conciencia de la vejez es mayor que en Chile, donde en Chile todavía existe esta obsesión por la belleza, por la juventud, y hay un rechazo por conectar con la vejez. De hecho, ¿cuántas mujeres que nosotras conocemos, Patti, a veces se nos arrancan porque es como que ya nos asocian con vejez y es como, no, si hablamos con la Patti y la Pauli somos viejas, entonces mejor. como, como que hay gente que le repelemos porque les incomoda, porque seguimos viviendo en una cultura en donde tiene un culto excesivo al cuerpo por el cuerpo y no por su salud. Entonces, aquí venimos con los datos chilenos de 1.000 mujeres que respondieron a una encuesta que se lanzó el año pasado, ¿cierto? Con datos duros de cómo le ha impactado esta etapa de la vida en sus trabajos. Así que vamos comentándole, Pati, a las chiquillas para que sepan. Y que aquí no es que Sí. estemos rayando la papa al par de viejitas. También, no, sí, yo también me di cuenta de eso, de que cuando empezamos el año pasado a hablar de la encuesta, de la menopausia, bueno, yo llevo mucho más tiempo, pero esto de llegar a las mujeres para que respondieran a esta encuesta, es ahí donde empezó este diálogo y yo empecé a darme cuenta que, claro, que tenían esto de ver que la menopausia es de viejas, y yo le decía, pero si los síntomas empiezan de los 40, y me decían, no, si yo tengo 40 o 42 y todavía estoy regio estupendo, no, y estás loca y habían otras que claro, ya se pasaron y empezaron a insultarme, pero bueno, y eso refleja lo que, exacto lo que dices tú, cómo tienen este estigma de que hablar de menopausia o menopáusica es viejo, vieja. Y no debe ser, es una etapa más de nuestras vidas. No podemos hablar de menstruación porque es sucio, es cochino, escóndete, ¿cierto? Que nadie sepa. No podemos hablar de menopausia porque es de vieja. Entonces al final no podemos hablar de embarazo, de parto, porque eso es solo para esa, cuando vaya a tener la guagua, habla con tu mamá, que ella te tiene que decir algo. Entonces, bueno, ¿cuándo vamos a hablar de nuestros procesos? Nosotras mismas tenemos que empezar a abrir estas conversaciones. Y sí, muchas me decían, no, Gaya, te pasaste. Y claro, como dices tú, se iban o hacen así con la mano, el brazo. Pero esto empieza ya desde antes y había, al contrario, otras mujeres que se me acercaron y me decían, yo tengo 37 y ya estoy con síntomas de la piel. O que habían contestado la encuesta y me decían, tengo todos los síntomas de la piel, se me está adelgazando los músculos. Entonces, ve estos extremos de mujeres que ya les estaba pasando y las que están en negación diciendo, no, si eso es de viejas. Sí. Entonces, hay mucho Esa, que hablar aquí, que conversar. ya, para empezar, tírate ahí un dato. Y por ejemplo, a mí esto me llamó la atención cuando les preguntábamos si has tenido algún cambio negativo en tu estado de ánimo desde el inicio de tu perimenopausia. Esa pregunta está. Y más del 50% de las mujeres dijo sí, un 56% dijo que sí. O sea, de estas 1.000, piensen, el 56% dijo Más de 500. sí. He tenido un cambio negativo en mi estado de ánimo desde el inicio de la perimenopausia. Y esa Mira, pregunta estaba más hacia el final porque sabíamos que si la preguntamos de primeras iban a decir, no, ¿de qué me estás hablando? ¿Cierto? Pero como después venía todo lo de los síntomas físicos, los emocionales, lo del trabajo, si te has atendido, si has buscado ayuda, entonces al final venía esta pregunta y ahí es donde ya podemos hacer, ¿cierto? Esta reflexión y decir, oye, sí, me ha impactado negativamente. yo aquí tengo un dato que por lo menos a mí me llamó mucho la atención y es bastante parecido al que dices tú. Un 58% de las mujeres, de estas 1.000 mujeres, dicen que han sentido mayor ansiedad que antes. O sea, si ya antes eran ansiosas o se agudiza. Y ahí se confirma la teoría y lo que dicen, ¿cierto? Como los grandes estudios internacionales que una mujer que ha tenido cierta tendencia a la negatividad, a estados depresivos, cuando llega a la perimenopausia, hay mayor peligro de que se agudicen. Entonces,
porque ya la perimenopausia trae con sí, ¿cierto?, estos cambios hormonales y dentro de esos cambios hormonales hay unos que afectan, ¿cierto?, a nuestro estado emocional. Entonces, ya, ok, con la Pati era como, ya, sí, veamos en Chile qué tanto. Y estamos hablando más del 50%. Ahora esas son las mujeres que se atreven a decirlo. Claro, pues siempre va a haber un porcentaje que aún no entra en la conciencia y otro porcentaje que calla. Y ahí me hace mucho sentido cuando hoy día también hay muy poquito data, y yo la he repetido constantemente, de qué es lo que más favorece y ayuda a disminuir la sintomatología de la perimenopausia, y aparece el mindfulness. Porque justamente, ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es mi mente no está en el aquí y el ahora, mi mente está pensando en el futuro, ¿cierto? En un futuro en donde todo se ve catastrófico, todo se puede ver negativo, donde siento que no tengo los recursos disponibles necesarios para enfrentar ese futuro, en donde me siento en peligro. Entonces, aumenta mi grado de ansiedad. Y eso, si le sumamos a lo que contabas tú el otro día, Patti, las palpitaciones en la noche, es que esto es una cadena sin terminar, porque el insomnio que aparece en la perimenopausia, el insomnio, ¿qué es lo que pasa en el insomnio? Yo diría que gran parte de mis clientas llegan con insomnio a mis sesiones. Y están todo el rato tú pensando en los problemas que tienen con el jefe, en la embarrada que quedó, no sé, en la sucursal no sé cuánto, y que va a tener que viajar y dejar solo al hijo, con el marido, no sé, y así todo el rato. Entonces, en este capítulo, y yo le decía a la Pati, a mí me interesaba mucho hablar de el impacto emocional, porque sí hay un impacto físico, pero el impacto emocional de la perimenopausia es potentísimo, al punto que hay que recordar que las emociones alteran nuestro estado físico. Entonces nosotras mismas construimos la tormenta perfecta para vivir una etapa de manera muy incómoda, siendo que hay formas de poder abordarlo que pueden ser mucho más placenteras, ¿o no? Sí, sí, a mí también lo que más me dicen es eso, la ansiedad, y ahí va de la mano justamente con el insomnio. Eh, También esto de no saber lo que les pasa, porque ya no se sienten la misma, si hago lo mismo de siempre, mi rutina es la misma, ¿por qué subo más de peso? ¿Por qué no duermo? ¿Por qué estoy más ancha? ¿Por qué estoy más inflamada? Y ese es el cuestionamiento que uno también se hace. Yo también pasé por eso. ¿Por qué si hago lo mismo y aún así no veo los resultados que antes tenía? ¿Ya qué está pasando con mi vida, con mi cuerpo? Entonces eso también genera mucha ansiedad. Y la irritabilidad, entonces ya estoy ansiosa, estoy irritable, ¿cierto? Y empiezo a contestar mal tal vez para muchas personas. Y ahí empieza, ¿cierto?, el roce con los compañeros de trabajo, las compañeras, la jefa, o si yo soy la jefa, ¿qué le pasó a la jefa? ¿Cómo llegó hoy día la jefa? Irritada, ¿cierto? Enojada. Todo eso obvio que nos va a alterar. Y después, como dices tú, llega la noche y en vez de dormir empezamos a analizar qué pasó en el día. Voy ahí, viviendo de nuevo el día. Sí, ahí lo uno con el otro dato que aparece. Que aquí el número era cerrado, 50% indica que siente mayor falta de deseo sexual. O sea, estamos hablando de que en una empresa donde hay 1000 mujeres, por ejemplo, de esas 1000 mujeres, más de 500 dicen que su ansiedad ha aumentado. El 50% indica que
ha disminuido su falta de deseo sexual, pero es obvio que el deseo sexual va a bajar si estoy con mayor ansiedad, porque el acto sexual en sí es uno de los actos más mindfulness que podría existir en el mundo, porque nos conecta con el aquí, con la piel, con el contacto, ¿cierto? Con ese momento, que pueden ser muchos o escasos segundos, pero nos conecta con el aquí y el ahora. El momento, de hecho, del orgasmo expansivo que hablábamos el otro día, o un orgasmo cualquiera, es un momento de conexión del cuerpo, ¿cierto? Tremendamente potente. Entonces, obviamente con estados alterados de ansiedad, ¿qué ganas voy a tener de, ¿cierto? Eh, Tener relaciones sexuales, obviamente. Claro. Sí, incluso a mí me contaba una mujer ahí por los mensajes que estaba así como ya al borde, se sentía de la separación porque ella no tenía deseo, no tenía ganas y la pareja sí quería tener y tenían problemas ahí todos los días por esta, ya se transforma como una lucha, como una batalla. Sí, En lamentablemente. vez de ser un momento de relajación y de conexión, al final empieza en una batalla. Claro, porque el hombre no vive perimenopausia. Entonces el cuerpo y las hormonas del hombre funcionan muy diferente a la mujer y tal vez, no sé, se casaron a los 20 años, ¿cierto? O a los 30 y estuvieron súper bien hasta cierto punto, pero llegada la perimenopausia, la mujer tiene cambios y tiene que seguir cumpliendo muchos roles. Madre, esposa, hija, hermana, tal vez se hace cargo de los papás. Entonces, siempre hay un costo, se desatiende. Y la mujer, ¿qué es lo que siempre desatiende? A sí misma. Es lo primero que se desatiende para estar disponible para el resto, incluso para el trabajo. Pero para sí misma sí. Entonces, aquí hay otro datito más, que yo creo que le pega más, porque después había otra pregunta, y esta estaba enfocada solo para las mujeres que trabajan, para las del mundo laboral. Y se le preguntó cuál era el impacto emocional en su desarrollo laboral. Y el 41%, no deja de ser menor, dice que perdió seguridad en sí misma. Claro. O sea, ¿qué significa perder seguridad en sí misma? Claro, y ahí se ve porque justamente estás irritable, estás ansiosa, vienen las lagunas mentales, entonces uno dice, pero si yo antes me lo aprendía todo, antes yo tenía todos los datos, a lo mejor la presentación la tenía aquí, me la sabía al revés y al derecho, ¿cierto? Dónde iba cada dato, cada descripción, y ahora me quedo ahí de repente y se me fue el dato, se me fue. Entonces, si nadie habla de esto, ella en vez de pensar esta mujer, ah, lo que pasa es que estoy en perimenopausia, tengo que hacer todos unos cambios, dice, no sé, me está fallando algo, me está fallando y pienso que me dio un derrame cerebral, por eso es que van al neurólogo, Sí, me está dando un infarto cerebral, tienen que hacerme una resonancia, un escáner, empiezo a irme por ese lado. ¿Cierto? Porque uno empieza a relacionar, es que mi abuela, es que mi tía, mi madrina le dio y era porque tenía un infarto, tal vez tengo Alzheimer, y nos vamos a esos extremos, tengo Alzheimer, y la ansiedad me lleva a escaparme a ese tipo de enfermedades, buscando algo así de impactante. exacto. Porque nadie dice, sí, las lagunas mentales, la falta de concentración es producto de la perimenopausia. Mira, un 36% dice que se siente insuficiente en su trabajo y un 61%, es muy alto este, dice que tiene problemas de concentración en su trabajo. La Sí, concentración. le cuesta emitir un informe, redactar, ¿cierto? Estar presente en una reunión, ¿cierto? De esas reuniones a veces eternas
o a veces las personas que trabajan atendiendo a otros, estar realmente escuchar todo lo que el cliente me dice o me pide antes de yo darle una solución, o recordar las instrucciones que me dio mi jefatura. Entonces, la mujer, claro, empieza a sentir mayor inseguridad porque no sabe qué le está pasando y aumenta la ansiedad y a veces es tan simple como hacer algunos ajustes. Ajustes Sí, porque ya no podemos funcionar como antes y creer en nuestra memoria. Tal vez hoy en día necesitamos andar con una libreta, tal vez hoy día necesitamos dejar más registros de lo que hacemos, tal vez necesitamos disminuir la cantidad de responsabilidad y por primera vez, y puede ser un tremendo desafío, aprender a delegar, algo que tal vez nunca aprendí en la vida, siendo que tengo a cargo un equipo. Y por fin hoy día es la oportunidad de aprender realmente a delegar, a confiar en el otro, a trabajar en equipo. sí, a mí me afectó eso de la concentración. Ahí yo me di cuenta del cambio. Que estaba, claro, preparando mi material y de repente me daba cuenta que estaba como mirando el techo. Ah, volvía. Después me daba cuenta que estaba mirando por la ventana, volvía. Entonces cada vez empezó a ser más frecuente, porque claro, a lo mejor al principio me daba una vez en la mañana, pero después cuando ya te pillas que miraste el techo, que miré la ventana, que después me quedé jugando con el lápiz, ahí dices, ya, llegó mi momento, yo dije, ya llegó mi momento. Pero también lo noté, obvio que me di cuenta y no por eso, claro, me voy a ir a castigar, que como bien dice, la mujer se echa mucho la culpa de las cosas, en culparse, hoy es que yo estoy vieja y asociarlo como con la vejez, porque claro, al tiro saltamos a mi mamá está así, mi abuela está así, ¿cierto? Entonces me comparo con mi abuela o mi madre que tienen cuántos años más que yo, que tienen a lo mejor Alzheimer, pero aquí es simplemente que tiene que ver con este cambio hormonal que está sucediendo en el cuerpo. Entonces, por eso es que estamos hablando de estos temas, por eso es. Y justamente ahí es donde ahora tenemos que hacer uso de todo lo que se nos pueda ocurrir. Tener la PPT, tenerla, llevarla o llevarla en el celular, tenerla en el correo, tenerla impresa, no sé. Busquen esa, porque vamos a necesitar en algún momento mirar la PPT porque ahí está el dato o cuando tienen estos checklists que tienen que ir a hacer revisión a una obra a lo mejor, llevar el checklist porque ya no va a decir como antes, ay, voy así nomás a revisión, ¿cierto? Tengo que llevar la planilla y hacer el checklist ahí. Ya no puedo confiar en que cuando vuelva a mi puesto voy a ser capaz de traspasar todo eso. Exacto, Hay que exacto. buscar, como Yo hago dices lo tú, mismo. ayudarse, decir, oye, ¿sabéis que vamos a ir a presentar, Pauli? Llevemos, acuérdate, lleva tú, yo también voy a llevar para que estemos y nos apoyemos, y eso es, apoyarnos. Cuando yo me quede en blanco, la Pauli ahí salta y viceversa. Es ayudarse y no burlarse de la compañera, sino que ayudemos, vamos todas leyendo la presentación, vamos todas ahí estando atentas a lo que sucede. El mindfulness. Sí, yo creo que ahí hay un peso cultural que nos pega a nosotros muy fuerte como sociedad chilena, latinoamericana, que nos hace estar a años atrasados comparados con Europa. Porque en Europa esto ya se habla hace mucho. O sea, no me acuerdo quién mencionaba que iba a una librería y preguntaba por libros de perimenopausia o temas de menopausia y había una sección para eso, versus acá en Chile que uno, si es que encuentra un libro, ¿cierto? Eh, pero también está el peso cultural que impacta y nosotras tenemos que ir haciendo ese cambio de empezar a normalizar y aceptar esta etapa del ciclo vital femenino, así como está la etapa del ciclo activa, está la etapa, cierto, de la crianza, está la etapa de la perimenopausia y está la etapa de la menopausia,
Porque con la Patti una de las cosas que nos sorprendió mucho y que yo así como que me agarraba la cabeza y de verdad que tuve que analizar por muchos lados los datos, ¿cierto, Patti? Era el dato, la diferencia de la respuesta en torno a la pregunta del impacto en el trabajo, el impacto negativo en el trabajo, de el estudio inglés al estudio chileno. Porque el estudio inglés era un 90 y cuánto, 99%. 99. O sea, de, eran más de 3.000 personas que participaron en ese estudio, el 99% indicaba que tuvo un impacto negativo en su trabajo. Y aquí en Chile, ¿cuánto era para ti? Había una diferencia importante. No Sí, eran como alcanzaba el a ser ni, 26%. no alcanzaba a ser ni el 50%. Y yo le decía a la Pati, pero ¿y qué diferencia hay entre nosotras y la inglesa? Si estamos, esta encuesta se aplicó a mujeres y de hecho se limpiaron los datos, porque yo dije, no, esta cuestión, a ver, veamos edades, tal vez contestó gente más joven, no, empecé a analizar la tabla y dice, ¿por qué una diferencia de 50 puntos? Si tenemos el mismo cuerpo o parecido al de la mujer inglesa. Y empezamos, y hasta el día de hoy no hay una respuesta certera a ese gran rompecabezas que me armé en mi cerebro y que me cuestioné mucho. Y la Pati se reía, ¿cierto? Eh, bueno, después ahí sale mi lado trabajadora social, así como apegándome a los datos y viendo qué pasa, buscando brecha. Y a mí lo único que, o sea, no único, se me ocurrieron muchas teorías, pero dentro de esas teorías está que en Chile tenemos menos normalizada esta etapa de la vida y tenemos más normalizado el malestar. En cambio, en Inglaterra, en Europa, la gente lleva años con una tasa de vejez muy alta. Años con adultos mayores inundando las calles, hablando de vejez, de vejez activa, del disfrute de la vejez. Sin Con el pro- estigma. Entonces ellos están acostumbrados a la vejez, no tienen rollo con la vejez. En cambio en Chile hay rollo con la vejez. Entonces cuando a mí alguien me pregunta, yo no me siento tan identificada porque yo no me siento en etapa de vejez. No me siento en etapa de, porque se asocia la perimenopausia con la vejez. Entonces, yo no me siento identificada, evado y prefiero no. ¿Y por qué? Porque tengo normalizado, soy una mujer autoexigente, que quiere hacerlas todas. Entonces, siempre he sido ansiosa, siempre he tenido palpitaciones, siempre he estado estresada, siempre tal vez he tenido sobrepeso. Entonces, tengo normalizado eso y estoy poco educada en una etapa del ciclo vital que probablemente en Europa y esas 3.000 mujeres que participaron en esos estudios estaban mucho más educadas, concientizadas de esta etapa de su ciclo vital en comparación con la mujer chilena. Esa es mi teoría. No sé si tú tenías Claro. otra, pero a mí me parece súper interesante cómo hacer esa reflexión de por qué tenemos un 50% de diferencia en la misma pregunta las mujeres chilenas con las de Inglaterra. Porque en el otro estamos parejitos, estamos casi Claro, igual. los síntomas físicos, Físico, emocionales, emocionales, ahí vamos bien. es bastante parecido, pero cuando se les pregunta si reconocen como que les ha afectado negativamente, la chilena parece que está acostumbrada siempre a pasarla mal. Sí, yo creo que tiene que ver con el estilo de vida porque en Europa, claro, ellos salen de vacaciones, tienen más días de vacaciones, allá la gente se toma el mes, agosto, ¿cierto? Es verano allá y ellos todos salen, acá será una semana, muchos se toman una para dejar la otra para el invierno, para cuando salen los escolares de vacaciones, entonces se toman una en el verano y una en el invierno. Entonces ya hay, imagínate, hay una diferencia. Mientras ellos salen un mes, acá se toma una o 10 días.
Entonces ya empezamos con las diferencias, tal vez eso, y ellos están acostumbrados a un nivel de vida, ¿cierto? Al conversar, al tomarse el café, el hacer la pausa, al salir del trabajo más temprano, Pero el porque aquí inglés cuántas es horas. reconocido como un obsesivo laboral, o sea, el inglés es trabajólico, exigente, ¿cierto? Pero yo creo que ahí va eso que dicen que en otros países trabajan menos horas, pero son más productivos porque esas horas que están en el trabajo las trabajan. Y acá se habla de que estamos demasiadas horas y tal vez muchas cosas que tenemos que trasladarnos, que ir para allá, ir para acá, que dicen sacar la vuelta, ¿cierto? El que tengo que trasladarme para allá, volver, en ese ir y volver a esta reunión, que a lo mejor la reunión es en el piso 10. Y yo estoy en el 3. En el subir y el bajar ya perdí cuánto porque me pasé a tomar un café, aprovecho de tengo que hablar con a paso al baño. Vamos, no sé, ¿cierto? Estamos buscando como estas diferencias, y allá a lo mejor tienen todo más optimizado para que las horas que estén las trabajen y Yo después siento se van a sus que casas. es la cultura de normalizar la vejez, porque Y que sigan siendo vigente, o sea, no porque tengo más años ya no sirvo para nada, que es como la creencia, aquí está la creencia que nosotras las mujeres servimos mientras somos fértiles. Después que se acaba mi fertilidad ya no sirvo para nada. Y ahora, ¿en qué está puesta la atención del gobierno? En las mujeres que sean fértiles, que haya más natalidad. Y nuevamente a nosotras más de 40 ya no servimos, pues no estamos incluidas en una política del ministerio. no, No, olvídalo, olvídalo, ¿cierto? eso. Como bien dices tú, recién terminaron la sala cuna, todavía están viendo lo de acceso a sala cuna universal, ¿cómo es? Sí, Que los dos padres puedan tomarse las licencias. los cuernos Ahora que ya tenemos un 1% de natalidad. ahora se preocupan, claro, ahora cuando no dieron ninguna facilidad, no dieron ninguna Antes. alternativa antes, ¿cierto? Estos países desarrollados efectivamente dan muchas más facilidades, había mayor em, conciliación de la vida laboral y de la vida personal, que hablábamos el otro día también. Entonces, claro, yo recordaba que el año 2008 yo tuve una beca, estuve en España y yo me acuerdo que dos cosas me llamaron la atención, bueno, varias, pero una era que estaban todas esas bicicletas del Itaú que hoy día en Chile ya llegaron, no sé, 20 años después. 2008, ya 15 años después. Pero lo que me llamaba la atención era la cantidad de adultos mayores en las calles, tomándose las calles. Es que a mí eso me flipó, como decían los españoles, así como, era impactante, era algo que yo aquí en Chile, porque aquí en Chile el adulto mayor se esconde, el adulto mayor se queda en la Exacto. casa, ¿cierto? En cambio allá el adulto mayor se toma las calles, haciendo Por eso te digo, ejercicio, salen a tomarse un café, a conversar. hacen tai chi, hacen caminatas conscientes, van de turismo, salen con los nietos, van, como dices tú, a una cafetería, pero mucha vida activa física también. En cambio acá, eso yo no lo veo tanto, lo veo poco, tal vez un poco más, pero todavía no tanto. Hoy día uno sí ve adultos mayores haciendo yoga, pero eso era impensado hace 10 años atrás. En España, que es un país no tan desarrollado de Europa, uno podría decir, ¿cierto? Comparado con Inglaterra, ya eran, hacían ese tipo de cosas. Entonces, la normalización de la etapa sobre los 40 es muy diferente. Acá seguimos pegados en cómo quitarnos las arrugas, cómo sacar la grasa, ¿cierto? En mujeres sobre 40, en la lucha contra las canas y lo estético. ¿Para qué? Claro, por eso uno ve en esos países también cuando hay sol, los días soleados, todos van al parque, Yeah. se desaplican para que les dé el sol en los brazos, en las piernas, tomar sol. Ahí está, la vitamina D. Ah, Claro. tienen que hacerlo. En cambio acá, no, ¿cierto? Acá
No Entonces, pasa esas cosas y llama entonces, la atención y dice, ¿cómo estas mujeres, mira que son osadas, atrevidas de estar ahí tomando el sol, con la edad que tienen y van a la playa y se ponen traje de baño? Yo me acuerdo que eso hablaban antes. ¿Cómo van a la playa con esa edad y se ponen traje de baño? ¡Uy, qué terrible! bikini. Yo Que viví, se le ven las varices, sí, que se le ven la piel suelta. sí, sí, es verdad. Yo creo que hay mucho, mucho. Mira, yo hace poco estuve en Brasil. En la playa, todas las mujeres con bikini, bikini microcolales. Las únicas mujeres que andábamos con o traje de baño, yo no, sí, con bikini, pero bikini con el como ancho atrás, éramos las chilenas, las únicas. Y las otras, mucha adulta mayor, mucha mujer con su pechos grandes y con una cosita así pequeñita y nadie las miraba. Yo vi a un grupo de escolares que llegaron a la playa a analizar unas plantas y estaba lleno de mujeres en Colalé y nadie de los niños estaba diciendo, oh, cáchala, mira, mira. Acá en Chile eso pasa. Ah, un grupo escolar, mira, eso se le está corriendo, mira, se le ve el culo. Pero allá no pasa, entonces creo que es un tema cultural. Y hoy día estamos retrocediendo, o sea, estamos hablando de natalidad y cuestionando la natalidad cuando nunca nos dieron facilidades para ser mamá. Y nuevamente esta etapa de nuestra vida está siendo postergada, porque yo no veo a nadie hablando de la cantidad de mujeres, el aumento de la cantidad de mujeres en etapa de perimenopausia o menopausia, y no veo al Estado, no veo las redes sociales, no veo a los canales hablando de esto. No, no. Por eso nosotras hablamos de esto. Somos Eso. unas innovadoras. Cuando dicen innoven, innoven, aquí estamos innovando, po. Esto es innovación. ¿Quieres llevar innovación a tu empresa? Habla de estos temas en tu empresa. Exactamente. Sí, a mí me pasaba eso de los varices. Yo recuerdo, bueno, mi mamá, mi tía se operaron de las varices. Tenían las típicas esos pelotitas, como racimos que les llaman, llenas, las dos piernas llenas. Entonces siempre me decían, cuando yo era chica, prepárate porque a ti te va a pasar lo mismo, ¿cierto? Ahí viene la creencia, insertándome la creencia, a ti te va a pasar lo mismo, así que ponete minifalda ahora porque después cuando estés vieja vas a tener las piernas llenas de varices y no te vas a poder poner minifalda. Ni short, ni traje de baño, y en la playa vas a tener que estar tapada. Todo eso me transmitían. Y yo, obviamente, bueno, tú sabes, quién soy. Y yo nunca me dejé influenciar por esa creencia. Y no tengo varices. No tengo esas varices. Tengo casi 50 años y no tengo esos racimos. A esta edad mi mamá ya estaba operada, mi tía igual. Ya las habían sacado las varices. Y entonces te fijas cómo está esa transmisión, esas creencias. Y yo me pongo falda al largo que a mí me gusta y me pongo traje de baño y no me estoy preocupando de... Y tengo en las piernas, sí, las telangiectasias, que son, bueno, alguna gente le dice arañitas. Mm. Las telangiectasias, arañitas, esas sí tengo. ¿Qué Y no me importa? importa, no me importa, yo me voy a poner mi traje de baño igual. ¿Qué importa? ¿Qué importa que tengamos un rollo, dos rollos? ¿Qué importa que tengamos, no sé, un pelo, dos pelos? ¿Qué importa que tengamos... Hay muchas que sufren también por las estrías, que ¿Qué? tuvieron el embarazo, ay, me quedaron estrías, no me quiero poner, y se ponen un traje de baño entero, me refiero que te cubre todo el abdomen para que no se te vean las estrías. También, ¿cuántas sufren por eso? ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Como dices tú, uno va al extranjero y las mujeres mostrando todas las estrías, da lo mismo. Hace calor y hay que meterse al mar y ya está. O Oye, al río, o al lago. En Europa, en la orilla de los ríos, porque allá está mucho esa cultura de los ríos, yo me acuerdo de ese 2008 haber visto a dos adultas mayores en la orilla del río tomando sol, que se usa mucho eso, ir a tomar sol en traje de baño, bikini, y con los bikinis sueltos. O sea,
mostrando. Y después Ujú. cuando se ponían de espaldas se tapaban así un poquito nomás aquí. Estoy hablando de mujeres mayores, ya. De Sí. hecho, esas señoras tienen que haber tenido en esa época unos 70. 2008. O sea, ya, pues está bueno ya, pues si que nos gusta tanto el TikTok, estar Instagram a la vanguardia, que nos gusta ir de paseo a Europa, ya, pues, pero nos gusta ir a Brasil, a los chilenos, ya, pues vamos empapándonos de esas culturas, pero de las partes buenas, no de no del rollo porque van a juzgarme. Olviden eso, es como creo que una de las cosas liberadoras de sobre los 40 años también empieza a ser eso. Que lo hablamos mucho también en los círculos y en las actividades que hicimos con las mujeres, que yo me fui percatando que sobre todo las mujeres sobre 45 ya llega un momento en que ya todo le empieza a importar menos. Sí. Como el que dirán. Hagámoslo lo antes posible, desde antes. No esperemos llegar a los 50 para que no nos importe. Es como Eso. que nos importe lo importante, ¿cierto? Que es nuestra salud, nuestro bienestar físico, emocional. Eso. Ese mensaje que se llevan hoy día, porque mira, ya se nos va el tiempo, que se lleven exacto ese mensaje de que, como tanto que dicen, vivir el ahora, viven el ahora, no estén pensando, dejándose influenciar por todas estas creencias que nos trataron de transmitir nuestras madres, abuelas, tías, etcétera. Exacto, vivir el ahora y no esperar a que cuando les pegue la menopausia y venga ahí a los 48 toda esta revolución heavy, porque empezamos suave la revolución, pero ya a los 48 ya está todo desatado. Y no esperar a esa edad para decir, ¿sabes qué más? Me da lo mismo, y me voy a teñir el pelo verde, me voy a teñir el pelo a rojo, y me da lo mismo, y me voy a hacer un tatuaje, o voy a ponerme minifalda después de que nunca la usé porque tenía miedo de que mis piernas se veían feas. O sea, no esperemos, háganlo ahora, libérense, ¿cierto? Eh, Libérense de todas esas creencias que nos metieron tanto. sí. Hay que el cambio interno se note para afuera. Entonces, hagamos actos conscientes vinculados a eso. Esas es como las motivaría. Y queremos motivar también a que se inscriban en la gran charla maestra que vamos a dar, donde vamos a mostrar así como hoy día, los datos que hoy día les compartimos son datos nuevos, eran datos que no estaban revelados desde antes en un 100% y vamos a revelar una serie de más datos asociados a la perimenopausia el 8, Pati, el 8 de Es el julio. miércoles 8 de julio a las 10 de la mañana. Quedan todas cordialmente invitadas. Ahí háganse un cafecito, júntense con las amigas. En el trabajo dense una pausa laboral, pidan una oficina, una sala de reunión y se van todas ahí a mirar y a escuchar esto que va a marcar también, va a marcar un precedente en sus vidas y seguro, seguro que los va a empoderar mucho más. Así que por mi parte les doy las gracias por estar hasta aquí, un abrazo gigante y nos vemos en la próxima. Chao, chao.